La corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune de cualquier sistema político donde los seres humanos son sus operadores. No reconoce fronteras de ningún tipo, ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de fortaleza institucional. Pero es importante puntualizar que la corrupción no es una nueva o no es nueva. La corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune, de cualquier sistema político donde los seres humanos son sus operadores. No reconoce fronteras de ningún tipo, ya sean ideológicas, de color político, incluso de niveles de fortaleza institucional. Pero es importante puntualizar que la corrupción no es nueva, pues ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. La corrupción engendra corrupción, socavando la institucionalidad del Estado y está caracterizada por malas prácticas contagiosas. En realidad, respecto a la corrupción, cada persona tiene un deber insoslayable para lograr un cambio cultural, pues la única opción que debemos asumir es enfrentar el fenómeno de la corrupción y reducir la impunidad y lograr la aplicación de mecanismos de control y una certeza de justicia que en definitiva ponga límites a esa práctica distorsionada. Partiendo del contexto del artículo 2 constitucional, en el sistema educativo debemos incorporar la formación de valores, libertad, justicia, democracia, para lograr que se comprenda la responsabilidad individual y colectiva que todos debemos asumir ante la corrupción. Ahora bien, al estudiar la ética, podemos darle dos enfoques o dos miradas. Por un lado, desde el punto de vista privado, y por otro lado, bajo la óptica pública, los cuales tienen como objeto la moralidad como cualidad que corresponde a los actos humanos por el hecho de proceder en libertad y que tienen implicación en la esfera privada y pública. Una de las manifestaciones de la carencia de ética es la corrupción, que se puede manifestar a través de una convención o concierto de voluntades, donde una de las personas que tiene algún tipo de poder sobre bienes o recursos públicos permite, tolera o acepta su uso, administración, disfrute o apropiación en contravención a la legalidad. Lo anterior descrito es en el ámbito público. Ahora, en el ámbito privado puede darse que el uso de los bienes y recursos privados son utilizados por quienes, estando en una posición de ventaja, disponen de poder o dirección en una organización privada para emplearlos en su beneficio personal, en contravención a las reglas jurídicas de autorregulación y las éticas que deben informar la gestión privada. No es si hay o debería haber un nuevo derecho humano a una sociedad libre de corrupción. Tal derecho no está reconocido por la práctica jurídica, ni existe necesidad de ello. Más bien, la corrupción afecta a los derechos humanos ya reconocidos y que están codificados en los pactos sobre derechos humanos de la ONU. Como ejemplo, podemos traer al contexto los siguientes. La corrupción en el sector salud afecta el derecho de cada persona a recibir el más alto nivel posible de salud. La corrupción en la administración de justicia hace peligrar los derechos básicos a la protección judicial, incluido el derecho a un juicio justo sin demora indebida. El nepotismo en el derecho al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Y por último, el estudiante que tiene que pagar por clases adicionales a un profesor que le indica
que no pasará el examen de otra forma. Para determinar si hay o no violación de los derechos humanos, debemos examinar qué tipo de obligaciones generan estos derechos humanos, a efecto de dilucidar cuáles de ellos pueden ser violados por la acción corrupta del Estado. Existen tres dimensiones: obligación de los funcionarios y del Estado de respetar. Debemos distinguir dos puntos en este sentido. Primero, la conducta corrupta específica de un funcionario individual que se le atribuye al Estado debido al estatus de funcionario. Y segundo, la política general anticorrupción del Estado en su conjunto, en su calidad de persona jurídica internacional. Por otro lado, las obligaciones de proteger por parte del Estado se refiere principalmente a la protección contra peligros que surgen de terceros. Las obligaciones de proteger los derechos humanos parecen ser todavía más relevantes que las obligaciones de cumplir. Estas obligaciones están dirigidas a las tres ramas de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. La deficiente implementación, aplicación y cumplimiento de medidas anticorrupción efectivas constituyen esencialmente una omisión del Estado. Y por último, la obligación de cumplir, que requiere una acción positiva por parte del Estado. Como ejemplo, la implementación de medidas anticorrupción efectivas. Encontramos los siguientes instrumentos: la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es importante destacar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003 no contiene una definición de corrupción. Sin embargo, los crímenes modelos descritos para su incorporación por los países guían en el ámbito internacional lo que puede ser comprendido como corrupción, así resumidos de la siguiente forma: soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros o del sector privado, malversación por funcionarios públicos o privados, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, lavado de recursos que provengan de delitos tipificados de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas, encubrimiento de los delitos tipificados de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas y obstrucción de la justicia en cuanto a los delitos tipificados en dicha convención. Existe un marco institucional. La Constitución, para combatir la corrupción, establece la existencia de distintos órganos de control. El legislativo ejerce funciones de control sobre el gobierno y la administración pública. Ahora, corresponde a los órganos que ejercen el poder ciudadano prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, y que la gestión fiscal sea ejecutada con fundamento en los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad, equilibrio fiscal. Por otro lado, existe el reconocimiento del derecho a los ciudadanos a una gestión transparente, y por tanto la administración debe actuar al servicio de los ciudadanos, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. De allí, como contrapartida, el derecho de los ciudadanos a ser informados oportuna y verazmente sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados. Igualmente, existen conductas exigibles a los funcionarios, entre las que se encuentran que los funcionarios están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, estando impedidos para celebrar contratos con las entidades públicas directamente o a través de interpuestas personas, ni en representación de otras. Existe igual una prohibición de
de desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo los académicos, accidentales, asistenciales o docentes de conformidad con la ley. Lo encontramos en los siguientes instrumentos jurídicos: Ley Orgánica del Poder Ciudadano, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica de la Contraloría y el Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley contra la Corrupción. En la Ley Orgánica del Poder Ciudadano tiene unas competencias atribuidas al Consejo Moral Republicano, entre las que podemos destacar prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y legalidad en el uso del patrimonio público, velar por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. De acuerdo con el instrumento jurídico, se entenderá por ética pública el sometimiento de la actividad que desarrollan los servidores públicos a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud. Y por moral administrativa, la obligación que tienen los funcionarios, empleados y obreros de los organismos públicos de actuar dando preeminencia a los intereses del Estado por encima de los intereses de naturaleza particular o de grupos dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivas. En el instrumento jurídico, con la finalidad de no dejar a libre interpretación del operador jurídico, procede a definir las conductas que atentan contra la ética y la moral pública, las cuales anteriormente han sido señaladas. Luego del procedimiento administrativo pueden dictarse dos sanciones: amonestación y censura. Por amonestación se entiende que consiste en la comunicación escrita dirigida al sancionado, mediante la cual se describe el acto, hecho u omisión en que hubiera incurrido y que atente contra la ética pública o la moral administrativa, instándole a corregir su conducta y previniéndole sobre la aplicación de sanciones más severas en caso de contumacia. Por censura se entiende que es la manifestación pública dirigida al sancionado en la que se le reprocha un acto, hecho u omisión de tal connotación que infringe de manera intolerable, perjudicial o notoria los deberes que sustenten los valores trascendentales de la República. Ahora, en la ley del Estatuto de la Función Pública se contempla la posibilidad que los funcionarios públicos respondan penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiera corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas. En el mencionado instrumento jurídico se establece la sanción para aquel funcionario público que, estando en la obligación de sancionar, no cumple con su deber. Igualmente, los funcionarios que renuncien, disminuyan o comprometan sus competencias de dirección o de gestión en la función pública pueden llegar a ser responsables de los perjuicios causados a la República por responsabilidad administrativa, civil y penal de conformidad con la ley. Ahora bien, sin menoscabo de lo dispuesto en la ley del estatuto, corresponde al Ministerio Público intentar las acciones a que hubiera lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieran incurrido los funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones. En la ley del estatuto existen sanciones vinculadas con los aspectos de corrupción, encontrando unas dentro de los supuestos de amonestación y otras dentro de los supuestos de destitución. Negligencia en el cumplimiento, perjuicio material, realización de campaña o propaganda de tipo político partidista, recomendación a determinada persona para obtener beneficios, adopción de resoluciones o decisiones manifiestamente ilegales, falta de probidad, vías de hecho, arbitrariedad, perjuicio material, condena penal, solicitar o recibir dinero
u otro beneficio, revelación de asuntos confidenciales, tener participación por interpuesta persona. En cuanto a la ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, le corresponde la vigilancia, fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos. Las actuaciones del sistema se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control. El Sistema Nacional de Control Fiscal es el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos sujetos a esta ley, así como también el buen funcionamiento de la administración pública. Es importante revisar los 29 supuestos de responsabilidad administrativa contemplados en el 91 de la mencionada ley. Ahora, las potestades de los órganos de control fiscal comprenden facultades para declarar responsabilidad administrativa, para imponer multas en los supuestos contemplados en el 94 de dicha ley, para imponer suspensión del cargo, para proponer la destitución del declarado responsable y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Y por último, la ley contra la corrupción incorpora un conjunto de preceptos que regulan la conducta que deben asumir las personas sujetas a dicha ley. Establece principios, deberes y derechos que permitan prevenir la corrupción administrativa y promover la educación, tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos y funcionarias públicas, así como regular las atribuciones y deberes de los órganos encargados de ejercer el control en materia de corrupción y tipificar sanciones administrativas y delitos cometidos contra el patrimonio público, la administración de justicia, incluyendo los procedimientos y las medidas preventivas que deban ser aplicadas. Es importante revisar el concepto de funcionario que hace referencia al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción, en el que enmarca las distintas condiciones que puedan tener una persona para ser considerado funcionario o empleado público. Igualmente se establece como principios rectores para la administración, manejo, custodia y salvaguarda del patrimonio público la honestidad, probidad, decoro, honradez, transparencia, participación ciudadana, eficacia, eficiencia, legalidad, colaboración, rendición de cuentas, responsabilidad y corresponsabilidad. Impone el deber de los funcionarios en administrar y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez. Establece que, salvo las razones de seguridad nacional, toda información relativa a la administración, manejo y custodia del patrimonio público que corresponda a las personas sujetas a esta ley tendrá carácter público. Establece una prohibición y no podrán destinar el uso de los bienes o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos o a intereses económicos particulares. El nombramiento y remoción o destitución de los funcionarios, empleados y empleadas no podrá estar determinado por afiliación o orientación política alguna y se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Los funcionarios, empleados públicos, instruirán los procedimientos y demás trámites administrativos, procurando su simplificación y respetando los principios establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública y en la ley orgánica de procedimientos administrativos. Impone el deber de administrar, manejar y custodiar el patrimonio público con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la disminución del gasto y la óptima utilización e inversión de los recursos disponibles en atención a los fines públicos, así como el deber de utilizar los bienes y recursos públicos para los fines previstos en el presupuesto correspondiente. Los funcionarios y empleados actuarán de conformidad con lo establecido en la ley. Cuando una disposición legal o reglamentaria deje a su juicio o discrecionalidad una decisión, medida o providencia
esta deberá ser suficientemente motivada y mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez. Estos deberes tienen una conexión directa con otros instrumentos jurídicos y permiten encuadrar la conducta a los distintos supuestos de responsabilidad penal contemplados en la ley contra la corrupción. Por último, el Estatuto de los Derechos, Deberes y Obligaciones que deben regir la actuación, omisión y hechos de los funcionarios públicos en el manejo de los bienes y recursos públicos y en su interrelación con los particulares debería constituir fundamento suficiente para que no se produjesen actos de corrupción en la gestión pública y se garantizase que ésta se llevase con transparencia, participación, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento pleno a la ley y al derecho. Sin embargo, no solo es suficiente la existencia de instrumentos y controles, pues estos deben ir acompañados de una conducta ética y una conciencia cívica.